sí, sí. O sea que... Textos de 1000, 2000, 3000 palabras, ¿qué es lo que te gusta más o por qué te centras en textos cortos? Eh, pues mira, me centro en centros cortos por una cosa muy, muy simple. Mira, primero, porque textos largos con muchos datos y con mucha información ya existen en la red para aburrir. Y yo salvo, generalmente, yo salvo que me lo lean en un libro o en una revista, en lo que es en el formato físico, leerlo en la pantalla me cuesta. Y entiendo que a la mayoría de la gente le cuesta, por lo menos por mucha gente que me lo ha comentado, que les cuesta esto de leer un texto muy largo, ¿no? Yo pienso que cuando tú estás leyendo algo en una pantalla y tienes que dar la rueda del ratón más de 3 veces, ya es demasiado largo, a mi modo de ver. Porque eso quiere decir que tienes que leer mucha información. Y yo he entrado en algunos sitios, en algunos foros, por ejemplo, en los que ves unos textos que son interminables. Y dices tú, muy bien, este tío sabrá mucho, será un erudito, o lo ha copiado de otro sitio, porque de eso también hay mucha gente, que ya es el copia-pega, descarado. Pero, pero creo que eso desvirtúa la información que das, porque das tantísimos datos que al final, después de leer todo lo que has leído, dices, bueno, ¿con qué me quedo? Con lo último que has leído. O sea, es que es así, yo lo tengo así de claro. Y entonces yo intento ir conciso a la historia y contar la historia. Entonces, no tengo por qué contarle a la gente una serie de datos que creo que para mi gusto, para poder divulgar y dedicarme a la divulgación, es innecesario, porque tienes que darle la fecha exacta, con minutos y segundos y no sé qué, nombre y apellido y graduación de fulano. Sí, 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 sí. A veces es redundar en datos que creo que son innecesarios, ¿no? Que quizás a lo mejor en tu formato no lo es tanto, porque como el formato tuyo es más visual, pues a lo mejor sí te puedes extender más en dar una serie de datos, ¿no? Porque te puedes extender. Pero en algo que implica el esfuerzo de una persona que tiene que leerlo, porque el esfuerzo el tuyo que es... Porque en tu caso puede limitarse simplemente a escucharte, no ver No, vídeo, hay mucha gente y te que lo hace. escucha, y te Mucha gente que lo escucha, hace. y dice, bueno, pues lo oye y tú y está escuchando y está cogiendo esa información. Pero leerlo ya implica una atención, ¿sabes? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y además es que yo lo hago como a mí me gusta leer las cosas, quiere decir, que me vayan al grano, que no se me enrollen y que me cuenten la historia de una forma sencilla, con un lenguaje sencillo, ¿sabes? Porque hay gente que también escribe que es muy rimbombante. Yo tengo un libro en el que muchas veces busco información que habla sobre el comunismo y el fascismo y el racismo y tal y cual, y la verdad es que hay veces que me cuesta horrores empezar a leerlo porque es que a veces es infumable. El tío sabe mucho, tiene muchísimos datos, pero es que cuesta muchísimo leerlo. Yo creo que eso es importante, ¿eh? El otro día lo hablábamos con Efraín, el simple hecho, pues que bueno, sí, hay el escritor profesional, hay el escritor en que después le corrigen el texto para que sea un poco más ameno el tema, y hay el que escribe para él, porque es lo que dices un poco tú. Hay gente que tiene unos textos que son ilegibles, o sea, Sí. libros que a mí me ha pasado, tengo muchísimos libros, llevo toda la vida coleccionando y comprando y acumulando, y hay libros que a la página 30, no te exagero, ya lo he dejado. Porque digo, nen, si hemos empezado así, lo de delante no quiero ni pensarlo, o sea, las 200 que quedan no me las leo. No me las leo, o me leo algún capítulo que me puede interesar alguna cosa para cierta información, pero ya sí, son cosas que son infumables. Pero es curioso lo que tú dices, que es cierto, que sí que hay publicaciones como la tuya que están más encaradas para un nicho de mercado mucho más amplio, basado también en el tiempo que tiene la gente en Claro, consumir exactamente. este producto y no en tipo de gente que está especializada en ese producto o quiere esa información para hacer más cosas, para sacar información. Exacto, exacto, exacto. Hay que Justo has dado la clave. diferenciar claramente eso. Claro, 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 porque quiero decir, gente que ya sabe mucho y la gente que realmente sabe mucho del tema y quiere buscar material y referenciar, ya tiene muchísimo de eso en la red. Entonces, yo creo que lo importante de cualquier divulgador, y yo veo que también en tu caso es exactamente lo mismo, la cuestión es que es contar cosas que le puedan gustar a mucha gente, incluso captar a gente que a lo mejor jamás se había fijado en ese tipo de temas, ¿no? Yo, de hecho, tengo bastantes lectoras. Eso está curioso, porque generalmente la temática de historia militar o la historia de la Segunda Guerra Mundial es como muy de chicos, y yo tengo lectoras, además lectoras muy asiduas, que me leen, y dices tú, ¿cómo puede ser que a una chica le pueda gustar esto? ¿Por qué? Porque yo creo que porque lo que cuento yo no es
las virtudes de no sé qué general en una batalla que hizo una serie de cosas y cuento cómo se desarrolla la batalla minuto a minuto. Creo que es quizás irrelevante, ¿no? Me gusta mejor hablar del personaje, cómo era el personaje y un poco de su vida o alguna curiosidad del personaje. La persona a nivel humana, ¿no? Digamos. Exactamente, ¿no? Yo creo que y luego lo que dices tú también es la cuestión del tiempo. Quiero decir, si me pongo, a mí me cuesta leer delante de la pantalla textos excesivamente largos. Entonces digo, cuando le doy más de 2 vueltas de rueda de ratón para mover la pantalla, sinceramente, llega un momento que me cansa, salvo que realmente esté bien escrito y te enganche a la hora de leerlo, ¿no? Porque es que hay textos que son infumables, o sea, textos, digamos, que son académicos, muy académicos, que dices tú, mira, o porque te utilizo como guía o como material de referencia, pero vamos, para leerme tu libro de un tirón, no. Sinceramente, no. Sí, eso ocurre muchísimo, ocurre muchísimo. Otra cosa que también sucede son libros. Yo me acuerdo hace cierto tiempo que apareció 2 libros de 2 editoriales diferentes sobre una batalla concreta y que no tienen nada que ver uno con el otro y que cuentan una versión unos y cuentan una versión de los otros. Y dices, a ver, ¿en qué quedamos? O sea, la fake news también ha llegado mucho a la historia. Ya no por parte de unos u otros, sino que se ha contado, pero bueno, no sé de qué manera. O sea, es que no se ha basado en nada. O sea, ¿de dónde has sacado todas las fuentes para poder afirmar eso, precisamente, no? Precisamente lo de las fuentes es un tema interesante, porque me han caído en mis manos ciertos libros hablando de distintos temas, no son de las herramientas, son otros temas, y cuando te vas al final a ver las referencias, dices, ¿dónde tenía la bibliografía este señor? No digo bibliografía, ahora puedes poner la webografía o como quieras llamarlo, ¿no? Datos de páginas de internet donde has encontrado esa información. Y no tienen. Entonces, cuando tú lees un libro que supuestamente habla de historia y no tienes referencias a las que tú puedas retrotraerte e investigar, yo, para mi gusto, es, digamos, de alguna manera, cuanto menos sospechoso. Cuanto menos sospechoso. Y luego otra cosa que a esa colación de lo que dices tú, de que son 2 libros en 2 editoriales distintas sobre la misma hecho y cada uno cuenta una historia, eso porque la persona que lo escribe va hacia un bando o va hacia el otro. O sea, digamos, su ideología, su sentimiento, llámalo como tú quieras. Y yo creo que precisamente la persona que escribe sobre historia, el historiador o el divulgador, tiene que contarla. Punto. Independientemente de que te pueda gustar más o te pueda gustar menos. Y yo creo que eso también es importante, porque tú la tienes que intentar ver desde una perspectiva lo más objetiva posible, y es muy difícil ser objetivo, ¿de acuerdo? Es muy difícil ser objetivo. Yo entiendo que eso es muy complicado. Y hay que intentar siempre ser objetivo, intentar hablar de todo. Y si tú vas a contar una batalla, tienes que intentar ceñirte un poco más a lo que cuentas de la batalla y no que si lo verán mejor es un bando o otro. Que se te pueda, digamos, ver el plumero. Y yo creo que eso no. Bueno, ya sabes. Pero bueno, es difícil, es complicado, muy difícil. Lo hemos hablado muchas veces que, bueno, siempre hablamos de Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial vende. Si a eso le sumas a armas alemanas, vende más. Y todo lo demás no vende nada. O sea, yo hago un vídeo hablando de alguna arma alemana o algo, por muy bonitos que puedan parecer, yo siempre cuento la misma historia, lo que es tierra, mar y aire alemán, pues tanto lo que son los barcos, tienes el Bismarck, tienes los U-Boat, son lo más bonito del mar. No se puede comparar con lo demás, de aliados, ni soviéticos, ni nada parecido. Tú te vas a las armas, que te coges la pistola, te coges una Luger, te coges una P-38, las armas, pues la MP-40, las Tu-44, son referencias. ¿Quién narices se acuerda de la PPSH o de las otras? Sí, puedes tener una cierta referencia, pero... Y aviones igual, Messerschmitt F-109, el Focke-Wulf 190, el Heinkel 219... Es que hay un montón de aviones pues que te pueden quedar como especialista o como aficionado, lo que sea, y en cambio aliados, aparte del Mustang, del Mosquito, del P-38 y algunas cosas más... Sí. Y ya no te digo si hablamos de reactores, ya flipas. Sí, es verdad. Por tierra como por mar, son auténticas referencias en cuanto a armas, y son armas bonitas, son entre comillas, armas bonitas, se puede decir el silogismo ¿no? Pero... diseños que son atractivos. Exacto. Y a lo mejor es por eso que eso vende. Pero es que publicas algo de los aliados y es que no lo ve nadie. O sea, es que no le interesa.
Sí, pero es que no solamente es eso, es que yo creo que, pero si es que ya no hablamos solamente de la cuestión de las armas, son los uniformes, quiero decir, Hombre, la claro. parafernalia que tenían los alemanes, es que supieron muy bien venderse. O sea, no nos engañemos, o sea, eran unos magos de la propaganda y se supieron muy bien vender. O sea, esos desfiles con antorchas y todos perfectamente uniformados, unos uniformes muy elegantes. Oye, hay que reconocer, donde esté el uniforme de un oficial alemán, no me lo compares con el uniforme de un oficial británico, un oficial americano. O sea, por elegancia eran muchísimo más elegantes. O sea, eso es indiscutible, ¿no? Está claro. Es así, es así. Pero es que todo eso tiene mucho que ver con el marketing. Es decir, eso vende, pero no vende solamente ahora, es que vendía en su momento. O sea, Alemania era, digamos, una sociedad uniformada. O sea, desde chiquitito ya te ponían un uniforme de color pardo y llevas uniforme desde allí. Y los niños estaban como locos por ponerse un uniforme de la juventud hegeliana. No digo todos, pero la mayoría estaban. ¿Por qué? Porque, bueno, eso te hacías sentirte unido, tal y cual. Sin embargo, los americanos o otro tipo de gente, los soviéticos, por ejemplo, por lo que necesitaban era un uniforme que fuera útil y punto. Sin embargo, por ejemplo, los alemanes pues no veían esa perspectiva tan clara como en el otro caso, ¿no? Quizás. No sé, puede ser que sea mucho que ver por ahí. Y además hay otra historia. Cuando hablas, muchas veces hablas de los aliados, ya te están empezando a decir, es que tú ves mucho el History Channel y ves mucho Hollywood. Y siempre salen con la misma Sí, peliculita. sí, sí, es cierto, es Perdona, cierto, es no, cierto, totalmente. o sea, no. ¿Por qué? Y eso lo hace muchísima gente, te contesta con ese tipo de cosas cuando publicas alguna cosa de ese tipo, y eso lo ves mucho en las redes sociales, en Facebook, en estos sitios. La gente postea cosas de alemanes y enseguida tienen un montón de likes, un montón de comentarios. Posteas algo de un soldado aliado británico, por ponerte un ejemplo, y te contestan dos o tres, que son los únicos que realmente se fijan en lo que a lo mejor quizás se puede importar, ¿no? Más que en el puro detalle de que si los informes del SS los hizo Hugo Boss, que también es algo, una respuesta como muy típica. Es que claro, es que son diseño de Hugo Boss. Bueno, pues no, perdona, tampoco eran diseños de Hugo Boss. Hugo Boss lo fabricaba, pero lo diseñó un oficial alemán, o sea que no tiene tampoco nada que ver, pero bueno, el tío tenía clase para diseñar un uniforme. O sea, hay que reconocer que el uniforme de las SS, el uniforme alemán, pues es un uniforme atractivo y es indiscutible, ¿sabes? Sí, yo lo hubiera querido hasta yo llevar, imagínate. Y no tiene nada que ver con la política al final, porque si te fijas, todo es la misma, todo se mete en Sí, el mismo cajón, se cierra y se echa al fuego. Y sí, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es que al final el atractivo del uniforme es algo palpable, sí, sí, totalmente, totalmente. no es Y de algo que hecho, yo puedas cuando era decir. pequeño quería tener el Hyperman, que era el oficial alemán. Lo Es quería tener verdad, de es pequeño. verdad, es verdad, es Que nunca verdad, lo es verdad. conseguí, ¿eh? Es Nunca lo verdad, es conseguí, verdad. pero lo quería tener. Y sin embargo, pues tenías las tropas de montaña, el no sé qué, no sé cuánto, pero yo quería tener el oficial alemán. Y era, pues eso, ese informe Y tan espectacular. Juanjo, ahora que está muy de moda entre los bloggers o los bloggers que lleváis muchísimos años en el mundillo este, ahora está muy de moda abrir un canal en YouTube. Y lo mismo que cuentas, pues contarlo también en el canal de YouTube, así de manera paralela. ¿Qué Ah, opinas tú del tema? ¿Son se gente me que hace, tiene mucho tiempo o...? a mí personalmente se me hace un poco cuesta arriba. Se me hace un poco cuesta arriba, porque sé que lleva mucho trabajo luego prepararlo, el editarlo, tal y cual. Y a mí me gusta el trabajo de buscar, investigar, pum pum, redactarlo y tal, ¿no? Y editarlo y todo ese tipo de cosas, es una cosa que a mí personalmente, no sé, se me hace un poquito de cuesta arriba. Eso no quiere decir que en un momento dado no hagas una colaboración como la que hemos hecho nosotros, por ejemplo, o como por ejemplo he hecho, ya no digo en YouTube, pero por ejemplo si lo he hecho a nivel de podcast. Bueno, pues eso es algo más cómodo, al fin y al cabo es grabar un audio y ya está, ¿no? Y la verdad es que nunca me lo he llegado a plantear. Sí he colaborado un poquito con alguna gente, con alguna cosilla y tal y cual, pero lo que es hacer un canal, no, porque creo que te implica demasiado Demasiado tiempo tiempo. y no, quizás no me, no es, quizás no sea la plataforma que a lo mejor encaje conmigo, fíjate lo que te digo, Sí, pues ¿vale? también es verdad. Es que además sí que es verdad que la gente tiene poca noción de la de horas que puede llevar, y no tan solo Sí, escribir un texto, sino adaptarlo, meter imágenes o meter vídeo o aprovechar historias. La gente yo creo que no tiene mucha idea de lo que significa eso, sí. del trabajo brutal de horas que tiene detrás.
Claro. Yo creo que de mi tiempo libre, te soy sincero, ahora porque tampoco no, no sé, no tengo tanta carga familiar, pero no sé, yo te puedo hablar que a lo mejor el 70% de mi tiempo libre, de todo mi tiempo libre, o sea, hasta el de ver películas, lo dedico a escribir o lo dedico al canal de YouTube. Claro, Hasta que me canse, claro. hasta que llegue un día que dije, pro, o diga, ya he tenido un par de, Que el tío bajo, porque ¿no? ya sabes, Sí, la vida son ciclos, ¿no? sí, claro. Y es así, y pasan cosas y te adaptas o no, o aún te coges más, ¿no? Pero sí que he tenido un par de veces que he pensado decir, lo dejo, no paso. Ahora a lo mejor estoy en un momento alto, no sé, ya veremos si esto Hombre, también puede cómo ser irá que, también. hay gente que se dedica en exclusiva al tema de YouTube y es su profesión y Ya. su trabajo. Es, Entonces dices, bueno, pues lo planteo esta afición mía por la historia o por el tema o por la cuestión que sea y bueno, pues lo cojo ahora mismo y lo hago como es un que yo, trabajo. Juanjo, YouTube te puedo asegurar, porque además yo he tenido la suerte de poder dedicarme durante un año y medio a mi canal y a viajar por el mundo visitando museos, visitando zonas de guerra. He visitado todos países bálticos, he visitado Finlandia, he visitado Estados Unidos, he visitado una infinidad de campos de batalla. Yo creo que Bélgica y me la he hecho entera de punta a punta, de arriba a abajo, me he hecho toda la zona, digamos, ya te lo diré, el muro del Atlántico de Dinamarca, me lo he hecho entero, que es Ujú. muy interesante de poder hacerlo a la gente que le guste esta clase de turismo. Y cuando ya ves una serie de cosas, pues te das cuenta pues que no vas a ver ni un 5% de todo lo que hay para ver. No, desde luego que no. Desde luego que no. Sí, pero claro, yo creo que dedicarte a esto precisamente del blog en exclusiva o como algo más, a mí ya te digo, se me hace cuesta arriba. Si es lo que es en un momento dado colaborar con alguien que quiere, tal, igual que hemos hecho nosotros, como ya te digo, he hecho con otra gente, como por ejemplo con Estopía Historia, que es del canal de Radio Andalucía, he hecho alguna colaboración con ellos y tal. Como ahora empezaré seguramente a hacer en breve con Cincuentopía, esta que te decía del cine de la historia, vamos a hacer también, intentar colaborar en un podcast precisamente hablando de cine e historia. Interesante. Eso sí, porque bueno, al fin y al cabo dices, bueno, grabas, planteas el guión, lo grabas y sí, pero en lo del canal de YouTube realmente lo veo complicado. Pero colaborar sí, estoy encantado de hacer colaboraciones con quien me lo pida y con quien quiera colaborar conmigo. Incluso yo también estoy abierto a colaboraciones a gente que quiera colaborar en el blog, ¿no? Por ejemplo, mi amigo David López Cavia, que también tiene un blog de historia y es novelista, que escribe novela y novela bélica, también sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues, por ejemplo, pues ha hecho colaboración en mi blog, yo he hecho colaboración en el suyo, ¿sabes? O sea Muy que bien, muy bien. entre blogueros y ese tipo de cosas, pues también se puede hacer ese tipo de colaboración. Y además yo creo que enriquece mucho, porque aparte que conoces a gente, quiere decir, llegas a mucho más público que el que llegas únicamente con tu canal de YouTube nada más o con tu blog, ¿no? Revistas que, bueno, aquí en España tenemos, es un poco una desgracia esto de este país, porque te vas a Francia, por ejemplo, y tienes allí mensuales, bueno, ahora con el coronavirus no tengo ni idea, ¿no? Pero yo he visto que tienen una media de unas 20 publicaciones mensuales de temas relacionados con Primera, Segunda o guerras más modernas. Aquí en Sí, España tenemos despertaferro, defensa, ejércitos y bien poco más. O sea, lo demás es prácticamente residual. Es sí, sí, curiosísimo, poco. ¿eh? Sí, en todo caso, a lo mejor pues tiene, yo que sé, muy historia, por ejemplo, que de vez en cuando hacen monográficos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o meten Son, algún que otro artículo, aunque tampoco son unos artículos, son muy pero no, limitados, muy limitados. Yo los tengo todos, ¿eh? Los tengo sí, todos, los he leído pero si todos te das y cuenta, es que tampoco es una revista que está enfocada especializada a gente tampoco. No, está claro. más que sepa del tema, ¿no? Sí, Quizás sí. de las revistas que hay, a mí, bueno, Despertaferro, lógicamente, ¿no? Es Bueno, la que despertaferro es una referencia, o sea, realmente no es totalmente. la referencia, pero bueno, es que aquí creo que sí que todavía, pero no solamente en las revistas de revistas de historia en general. ¿Eh? Sí, sí, Ha sí. habido aquí revistas, mira, por ejemplo, una revista especializada en la Segunda Guerra Mundial en la que yo estuve participando, que se llamaba World War II Global Project Magazine,
Era una revista especializada en la Segunda Guerra Mundial. Una revista de bastante buena calidad y nos dedicamos a pasar, creo que fueron de los 10 números. Y era una revista que estaba muy bien, porque además los temas estaban muy bien tratados, eran temas muy interesantes y tal, y sin embargo, pues ya te digo, no pasaron de 10 números, ¿no? Quizás a lo mejor por el tema... Es una pena eso. No sé, pues sí, porque la verdad es que fue una idea muy bonita de desarrollar y de trabajar en ella, pero mira, no... Lo que sí que tenemos en cambio son muchos autores de libros en español, en castellano, Sí. de temas bélicos. Eso sí que tenemos bastante. Sí. No sé si tienes alguno de referencia, conoces alguno. Bueno, aparte de este que te decía antes, David López Cavia, que es el novelista, Sí, sí. que Antonio Muñoz Lorente, o sí, yo por qué sé, o ejemplo, Pera Cardona, o... Pera Cardona, Sí, también, pues yo que sé, ¿qué te puedo decir yo? Pues yo que sé, Rubén Villamor, por ejemplo, que es un tío que es el de Eurasia, sí, 1945, es un sí. monstruo, es un figura y es un tío muy buena gente, muy majete, por Sí. ejemplo. Yo que sé, te puedo decir, por ejemplo, bueno, Jesús Hernández, Jesús Hernández. que es una de las personas que gracias a él, yo creo que se ha llegado a este tipo de historias de la Segunda Guerra Mundial a muchísimo público, porque él tiene una forma de escribir muy fácil de leer, muy sencilla de leer, y además es que toca un poco los temas como los toco yo, que decir, toca Y muchas no cosas abunda, ¿eh? curiosas Y no abunda, ¿eh? y no abunda. Y Y yo no creo abunda, ¿eh? que que tiene esa capacidad que tiene Jesús Hernández es muy importante precisamente para llegar a gente que no están del mundillo de este tipo de historias, ¿no? De que no sea gente que sea realmente muy conocida. Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Ese tipo de literatura que tú cuentas la historia y eres capaz de llegar a más gente de la que realmente es la que le gusta esto. Y Eso eso es. creo que lo Eso, consigue, porque de hecho vende libros como rosquillas. Sí, sí, pero hay pocos, ¿eh? De estos hay muy poquitos, ¿eh? Es como un Arturo Pérez Reverte o un Vicente Sí, Talón, que hemos tenido periodistas de guerra de referencia, o Miguel de la Cuadra Salcedo, que también es poco conocido como... A lo mejor es más conocido como lo que hacía últimamente que no cuando era periodista de zonas de guerra. sí. Y ha sido una referencia aquí en España, o alguna mujer que también lo ha sido, que no recuerdo el nombre ahora, perdona, pero sé que hemos tenido aquí unos cuantos que han sido verdaderos monstruos del tema y no se los conoce por lo que hicieron. Sí, sí, O han ya. quedado muy tapados con el paso de los años por lo que hicieron pues cuando hubo las épocas más turbulentas de los años 70, de los años 60, hubo más conflictos, tuvimos Vietnam, tuvimos una serie de conflictos en África también. Sí, o a lo mejor se les conoce más veces por esa faceta de periodista, más que por la faceta de escritor o de cronista, ¿no? Sí. Que por el de periodista, que quizás sea por el que a lo mejor se les conoce más, ¿no? Y hace falta, yo creo, gente que escriba así, de este mismo estilo a que te digo yo que hace Jesús Hernández, ¿no? Que escribe de una manera que es muy fácil de leer. Y creo que también es importante que la gente coja un libro que habla de la Segunda Guerra Mundial y sea fácil de leer, ¿no? Que digan un libro que llegue a ser, yo que sé, esto no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Que creo que además es muy significativo ese título, ¿no? Muy Es que significativo. te cuenta cosas que dicen, no están en los libros habituales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y eso es eso es un poco también la idea que yo tengo de cómo planteo en blog, o sea, contar historias que no vienen habitualmente en los libros de la Segunda Guerra Mundial. Pero Y creo que también eso es importante, llegar a la yo estoy gente. en el mismo caso, lo que pasa que te das cuenta que llegas también a menos gente. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es Porque que hay determinados temas que interesan no puedo menos. llegar a muchísima gente porque lo mío es una pura afición. Es decir, yo no quiero ganar dinero con esto. O sea, mi idea no es ganar dinero con esto. Es simplemente que me gusta transmitirlo y contarlo a la gente. Y bueno, pues si en vez de llegar a 15.000 personas, pues llego a 5.000, pues bueno, pues a 5.000, pero por lo menos a 5.000 he conseguido llegar, no lo sé. Yo empezó como una afición en el año 2011-2012. Empezó con una afición y al final esa afición, pues después de que me cerraran dos canales porque metía material que no era mío, empecé a meter mi material y ya es una afición pues que no vivo de ella, pero me gustaría vivir de ella. Y me gustaría vivir, pero claro, para eso necesitas horas
y necesitas dinero para poderlo llevar a cabo. Porque al fin y al cabo, yo siempre lo digo, llevar un canal de YouTube, sobre todo la gente que tiene pues 1 millón, o tiene medio millón, o tiene más gente, esto es un trabajo a tiempo completo. Pero tiempo completo te hablo de 16 horas al día. O sea, porque es Sí. que no puedes parar. Es que YouTube es la herramienta de ahora, es la herramienta de ahora. O sea, es la herramienta de ahora. O sea, quiero decir, a veces me da la sensación de que lo que hago yo ya está obsoleto. O sea, te da esa sensación muchas veces, porque sobre todo los chavales, la gente más joven, lo que más consume es YouTube. Ahí es donde quería llegar. Lo que más consume es YouTube. Cuando te dicen la pregunta si te gustaría abrir un canal, ya no es el hecho de si dispones del tiempo o no, sino continúas con lo tuyo, o sea, haces como yo, que por mi edad a lo mejor, o porque me ha gustado, pues todavía, aparte de esto, que es la tablet en la que escribo pues todo, y me conecto a la nube bueno, una tablet normal y corriente, ¿no? Tengo esto. La libreta, sí. Y Eso es antiguo, antiguo, ¿eh? y me es imprescindible. Eres un antiguo. Pero me es imprescindible. O sea, en un momento dado estoy, yo qué sé, en el coche o cualquier historia y me viene un tema o me viene una historia, no, te voy a enseñar. Y me apunto, pues, una idea. Pues mira, aquí me sale Proyecto Horizon, que es una de las cosas pues, que siempre he pensado. Proyectos desclasificados de armas lunares, ese también lo he hecho. Pues, mira, te voy a enseñar yo, si yo también tengo mis libretas, ¿no? Si es que al final, claro. Yo también tengo mis libretas y mis historias y mis cachos de papel, tengo aquí, y tengo que sacar no sé qué. O sea, sí, igual. O sea, pero que sí que es cierto que lo que lo peta, como se puede decir, lo que lo peta es el YouTube, que es lo más audiovisual y lo más mejor digerible realmente, ¿no? Pero ¿tú no crees que es porque realmente el esfuerzo de digerir la información es mínimo? Porque tú el leer un libro te requiere un esfuerzo, te requiere una atención, te requiere el estar en un momento, pues, que todo lo que hay a tu alrededor esté en conjunción con lo que vas a hacer, que es ponerte a leer un libro. Totalmente. En un YouTube no, en un YouTube puedes tener gente paseando, historias, te pones tú tus cascos, te aíslas, que es un poco lo que lleva la sociedad hoy en día, el tema del aislamiento y el de cada uno ir a su rollo, y no el tema este de que yo puedo hacer, porque lo tengo, pues un balcón, una terraza bastante grande, me salgo, me tumbo a la tumbona con un libro, que me cuesta, también lo digo y lo repito muchas veces, que nadie se confunda, a mí me cuesta mucho ponerme con el tema de un libro, pero por la sencilla razón de que tengo tan interiorizado que tengo o dispongo de muy poco tiempo libre, que resulta que, claro, el poco tiempo libre que lo de esto, pues lo dedico pues a buscar fuentes de información que están en la red, entonces las escribo, transcribo, hago copy, hago de esto, saco información de aquí y de allá, y entonces me pongo a escribir un guión. Porque es que si no, no avanzas, es que es imposible. No, está claro. A ver, el día tiene 24 horas. Exactamente. Tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que dormir y otros tenemos también además que trabajar, que si no podemos dedicarnos en exclusiva a una cosa. Entonces, claro, evidentemente, pues claro, cuesta. Y es que además es que precisamente YouTube es una herramienta instantánea, quiere decir, tienes millones de contenidos a un clic. Es lo que tiene, a un clic. Tienes millones de contenidos, tienes música, películas, canales de documentales de historia, de arquitectura, de música, de lo que sé, de lo que se te ocurra, hasta de la cosa más tonta que sacar un teléfono móvil de una caja. Hasta de esos tienes vídeos todos los que tú quieras. Que no entiendo yo no está la gracia de colgar un vídeo viendo cómo sacas un móvil de una caja o el unboxing que llaman, ¿no? Bueno, yo no lo veo. Bueno, quien sea que se lo quiera ver, ¿no? ¿Me entiendes? Y es algo tan inmediato, tan instantáneo y tan fácil de consumir, porque lo puedes consumir en un simple teléfono móvil y ya leer ya es más complicado, porque ya en el teléfono móvil ya no se lee de lo mismo, etcétera. O sea, que yo creo que todo esto es una evolución, que si te das cuenta es una evolución realmente de lo que y es una evolución, curiosamente, de que la cultura empezó en algo gráfico. Y la cultura ahora mismo se está transmitiendo a través de algo gráfico que es el vídeo en YouTube. Porque las pinturas rupestres, que digamos que es la primera muestra de cultura que hay, al fin y al cabo, que es gráfico.
¿sabes? Y luego ya, bueno, las cosas han ido, es una evolución, yo creo que Tú es una evolución. fíjate la diferencia entre los dibujos que hacía Disney o los dibujos que tienes ahora, o más tipo manga o más tipo por ordenador. Es que es toda una evolución imparable, absolutamente imparable, pero bueno, y no es ni necesaria. O sea, es una evolución porque ha ido por ahí y punto, no, Sí, no sí, hay simplemente más, por ahí está. no hay más. En el cine se puede ver, es donde mejor se ve. Sí, En el cine es donde mejor se ve. Y se ve una evolución además en un periodo de tiempo relativamente breve. Porque, por ejemplo, mira, por comparar, por ejemplo, una película mucho más, muy reciente, como es, por ejemplo, Midway, con otra algo más antigua que toca un tema similar, que es Pearl Harbor. Por ejemplo, la película de Pearl Harbor. En esta última película está hecho prácticamente todo por CGI, todo es prácticamente digital. Claro, entonces puedes hacer una reproducción de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. sí, 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 Ahora, totalmente. tú ves la película Midway y tenían que recrear determinadas cosas, eran maquetas o incluso barcos americanos reales que luego no corresponden con la realidad Sí, 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 sí. y tú puedes poner una batalla aérea y puedes poner 28 millones de aviones cuando solamente no necesitas ninguno que realmente vuele. Los creas por ordenador. O sea, en eso ha habido una evolución también considerable, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso también creo que también es importante bueno, de esa manera también llegas más a lo mejor al público por el hecho de que eres capaz de hacer cosas que con las tecnologías que había hace 15 o 20 años no se conseguían hacer. ¿No? Y ya se consiguen a veces unas secuencias de combates aéreos que son espectaculares, que dirías antes con los aviones, Es imposible. con la película La batalla de Inglaterra, por ejemplo, que se hacían con aviones reales, ¿eh? Aviones que, por cierto, los alemanes, los Bf-109 alemanes Sí, no eran eran alemanes, eran españoles. españoles. Chirri creo que se le llamaban esos aviones, quiero recordar, no sé Sí, si se llamaban así, pero bueno, eran españoles. sí. Pues era curioso, eran aviones de verdad. Hay que decir, entonces hacer una secuencia en los aviones era mucho más complicada que ahora que puedes ponerlos con un ordenador y lo pongo y lo quito y lo quito y lo pongo. O sea que, pues eso también. Es decir, hemos mejorado en esa calidad de ver a lo mejor una batalla como una batalla real, ¿no? Por ejemplo, en algo tan simple como es eso. O sea, Sí, sí, entonces, sí, sí. y por eso YouTube yo creo que es bueno, pues lo que mismo, ahora mismo, sobre todo entre la gente joven, triunfa y es lo que pega. Es precisamente por la facilidad de poder llegar a ese tipo de cosas, ¿no? Y, Realmente sí. y para ir terminando, no sé, ¿por tierra, mar o aire? ¿Con qué te quedas? Yo he Bueno, dicho que la película que te había gustado era más de mar, pero no sé, ¿con qué te gusta más escribir o qué es lo que te llama más, tierra, mar o aire? No es que tenga ninguna especialidad por ninguna de las tres, pero bueno, quizás por el aire, quizás me atraiga un poco más el aire. Pero bueno, ya ves que por ejemplo el tema del cine me gusta las películas más de submarinos y tal y cual, pero bueno, No, por eso te lo preguntaba, porque al final sí, a veces quizás todo va un poco en conjunción, ¿no? sí, 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 sí. Y la verdad es que sí, quizás sí, el aire, o sea, aunque cualquiera de los tres podría escribir sobre cualquiera de ellos y cualquiera de ellos está bien, porque al fin y al cabo todos tienen su atractivo, lógicamente, ¿sabes? Y para terminar del todo, ¿cuál es el último artículo que has publicado en tu blog? ¿Sobre qué tema Pues, es? pues el último que he publicado es las Honey Grip, que son como tuneaban las pistolas los soldados americanos, quitaban las cachas, las grips, que es como se dice en inglés, y las quitaban, las que venían, digamos, de serie, que solían ser generalmente de madera, y las cambiaban por otras generalmente de plexiglas. Como la que tenía Patton, por ejemplo, que la tenía... Sí, Bueno, la ella llevaba tenía como de nácar, de era así, nácar. tipo nácar y tal y cual. Bueno, la puedes ver, por ejemplo, en la película Fury, por poner un ejemplo, pues el personaje que hace Brad Pitt lleva una pistola precisamente con esto, con la Honey Grip. Entonces, como el plexiglas, que es lo que lleva las carlinas de los aviones, es transparente, pues ellos se lo quitaban, las preparaban y ponían la foto de la novia. Por ejemplo, que es una de las cosas, un poco de eso del arte de trinchera, ¿no? Sí, Que sí, 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 comentábamos sí, otro sí, sí, rato, sí, sí, hablábamos sí, otro sí. rato. Sí, sí. Pues precisamente sobre ese hecho, ¿sabes? Y luego ya, pues no sé cuál será el siguiente que hagamos. Bueno, pues a ver si, yo qué sé, la próxima vez que podamos hablar, pues ya nos hablas del otro. Estás invitado cuando quieras y podemos ir hablando de cositas, ya irán surgiendo. Sí, Al claro, claro. final esta es nuestra primera toma de contacto tuyo, al final también, o sea que es Sí, lo sí, guapo sí, también, ¿no? La sí, claro. gente que vea que es la primera vez que nos vemos en vídeo, al menos.
¿Y a ti hay digamos, algún tipo de tema o algún tipo de vídeo que sea el que más te haya gustado, que más satisfacción te haya dado hacerlo? Porque veo que tocas montones de palos, o sea, muchas cosas. Entonces, ¿hay alguno en especial que... Yo creo que mis vídeos de referencia en el canal, un poco también por lo que me han costado, por lo que me han significado también y porque a veces pues he acabado hasta las narices, pues es el de Estrellas Rojas en el Nilo, de Revista Defensa, y que lo hice en 4 partes y que cosas raras de la vida, siempre lo comento, la tercera parte, ahora mismo creo que está el número 2 de mi canal con 200 y pico mil reproducciones. También es una cosa que me gusta, el no tener muchísimas reproducciones de determinados vídeos, porque teniendo una cantidad muy inferior de gente que te siga, de suscriptores, me parece como que lo que haces no gusta. Siempre me ha parecido eso. Yo prefiero tener un número de suscriptores bajo, medio o lo que tenga de ser, pero que realmente la gente que te esté suscrita siga tu trabajo. Sí, ¿Sabes a qué me refiero? O sea, que sí. tú haces un vídeo, no lo tienes que hacer para todo el mundo, está claro. O sea, el mejor vídeo que pueda haber hecho, me he encontrado pues que a los 5 segundos tenía un dislike. Y dices, bueno, el desgraciado este, no ha tenido tiempo ni de verlo. Yo entiendo que la gente que son muy seguidores saben que siempre pongo todo lo que me está en mi mano para que les guste. Y sí que entiendo que alguien entra a ver un vídeo y le ponga like antes de verlo. Porque saben que no les va a defraudar, porque el estilo es el que es y la manera de buscar la información y de contarla es el que es. Además, mis fuentes de información no son precisamente las de fake news, ni mucho menos. Pueden ser más partidistas unas que otras, pero como yo ya también trato la información, si hay alguna cosa que no me gusta, ya la quito. Ya borro, Claro. eso ya no me interesa. Esa parte política o esa parte más de un bando que de otro ya la quito. Pero sí que no entiendo, en cambio, pues el contrario, ¿no? Que a veces es un poco lo que cuesta, ¿no? O cuando alguien, pues yo qué sé, la única cosa que hace es criticar tu artículo porque, yo qué sé, porque solo has hablado de las pistolas y, hombre, Juanjo, ¿y por qué no has hablado de las Thompson? Y dices, a ver una cosa, pero a ver, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿De las pistolas o de las Thompson? Tío, ¿me Sí, no, entiendes? efectivamente, sí, a mí también Y, me pasa a veces eso, te hacen comentar, te comentan algunas cosas, ¿y por qué no has hablado de esto? Digo, bueno, pues no he hablado de esto porque a lo mejor ya he hablado antes o ya hablaré. Es decir, yo no puedo tocarlo todo en un solo artículo, o sea, es que es impepinable. Incluso hay veces que yo he hecho artículos en los que las haces con cariño, que dices, "Va, esto es una historia que seguro que a la gente le gusta, tal y cual", y te das cuenta que a lo mejor ha pasado como quien dice sin pena ni gloria, ¿no? Y sin embargo, luego otros artículos que dices, bueno, pues a lo mejor tampoco tiene tanta importancia, yo sé, y te lo ven, yo lo qué sé. peta, lo peta. Sí, sí, yo qué sé, por ejemplo, no sé qué te puedo decir yo. Mira, tengo yo, por ejemplo, uno que es muy curioso. He tenido más de 41.000 visitas a ese artículo, que es el por qué los pilotos dicen Roger por la radio. Ah, bueno, pues Fíjate qué cosa, interesante. Es que es interesante. es una cosa simple, ¿no? Y dices, es Es una cosa interesante. interesante. Pues he tenido, pues eso, como 41.000 visitas a ese artículo. Me interesa hasta a mí. Sí, pues ya te lo contaré otro día. Y en otros, sin embargo, los haces como con más cariño, pues porque hay algo especial que tienes así, y sin embargo, bueno, pues lo ven a lo mejor 2.000 personas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un artículo que para mí fue muy especial, ¿no? Que le escribí a Rafael Gómez, que era el último de los que quedaba de la 9 antes de que falleciera, que falleció hace poco, y para mí era muy especial porque le llegué a conocer y me pareció un personaje, una persona extraordinaria y tal. Hice uno dedicado a él y bueno, pues me lo habrán visto ni 3.000 visitas. Y sin embargo, fíjate, con este, curiosamente, pues 41.000 visitas. Bueno, al final, Juanjo, y es un poco lo que hago yo, ¿eh? Yo cuando empecé, que el otro día lo comentábamos con Efraín también, cuando empecé, pues todo el mundo, cuando me tenía encasillado en el siguiente vídeo, seguro, porque es lo que queremos, Segunda Guerra Mundial. En la última que hice, ya la gente ya no ponía Segunda Guerra Mundial. Ya la gente estaba poniendo post Segunda Guerra Mundial. O sea, más guerras de Guerra Fría o posteriores, Vietnam o guerras de África, muy interesantes. Por ejemplo, ahora estoy preparando algo para la semana que viene para hablar sobre la guerra del Rif, de española. Los Uh-huh. españoles que lucharon ahí en la guerra de Marruecos. Es una cosa muy desconocida y que no tengo muy claro si a la gente le va a gustar mucho o no. No tengo ni idea, pero me apetece hacerlo. ¿Sabes a qué me Sí, refiero? sí, sí, O sí, sea, muy y interesante. lo voy a hacer. Sí, sí, además es una historia menos conocida. Y es muy importante todo lo que pasó con Anual, el desastre de Anual y tal y cual. Es un tema muy, muy interesante y también, como dices tú, evidentemente es bastante,
bastante desconocido. Son partes de la historia que, digamos, han sido eclipsadas por otras de la Segunda Guerra Mundial, pues que no tienen más importancia de la que tienen. Sí, el día D es importante, pero no es una batalla clave ni muchísimo menos. Es clave porque hay un desembarco, pero nada más que eso. Hay otras batallas que sí que realmente dices, ostras, pues aquí sí que se decide la guerra. Una de las cosas que la gente pues desconoce totalmente, de que una de las batallas claves de la Segunda Guerra Mundial es la batalla de Moscú. Allí mueren más de 2 millones de personas. Y la gente no tiene ni puñetera idea. Y ahora todos los vídeos que corren por YouTube de gente que busca con buscadores de metales, donde se encuentra más material, es en la zona de los alrededores de Moscú, donde hubo todas las batallas contra el ejército central alemán. Y todo el mundo que habla de Kursk, habla de Stalingrado, habla de Leningrado, pues sí, ahí se quedan parados, el ejército norte, todo el rollo, lo que tú quieras, pero no hay un... ¿Sabes? Como si separa el hilo de las cosas. Sí, también tiene que ver mucho el cine con ese tipo de cosas. Sí. Porque, claro, muchas veces la historia llega a gente gracias precisamente al cine. Entonces, bueno, pues el desembarco de Normandía, pues ya se hizo, por ejemplo, El día más largo, se ha hecho más películas, aparte del desembarco de Normandía, pero también se hizo, por ejemplo, la que se llama Soldado Ryan, ¿no? Y del norte de África pues hay mucho menos contado, y en África pues también tuvo mucho que ver en la Segunda Guerra Mundial, no solamente la zona de Túnez, Egipto, etcétera, también hubo incluso en antiguas colonias. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en África es una gran desconocida a nivel de historia. Se sabe mucho, sí, de los frentes que había en Bélgica, en Francia, en no sé qué, tal y cual, pero de África prácticamente no se habla, y ahí también hubo muchísima historia. O sea que, bueno, pues ¿por qué será? Pues no sé, pues quizá porque se hayan escrito más libros, han hecho más películas o lo que sea. Sí. Por eso sea, ¿no? Yo, Porque el desembarco de Normandía lo hicieron los americanos fundamentalmente, que son los más protagonistas, y ellos son los que mejor supieron venderlo. Los rusos no lo han sabido vender hasta ahora. Quizás a lo mejor ese tipo de fecha. Seguramente no ha sido a lo mejor lo suyo tampoco. Yo, para terminar, decirte que uno de los que más me ha gustado de los que he hecho últimamente, que también han pasado sin pena ni gloria, pero que me es igual, es el de la Leni Riefenstahl. El que hablo, digamos, no del típico que se lo conoce, sino del documental de la victoria de la fe. ¿Vale? Sí. No el de Nuremberg, no el de la parada de Nuremberg, que es el conocido, sino la victoria de la fe, que es digamos, el que desapareció, el que no se quiso que apareciera porque aparecía en Rom y bueno, era anterior a la noche de los cuchillos largos. Claro, hacer un documental que apareciera Hitler, con Himmler, con Heinrich y con Rom, cuando ya había desaparecido, había muerto, no tenía ningún sentido. Pero como documental histórico realmente no tiene precio. O sea, es que no tiene precio. Olimpia por los Juegos Olímpicos es referente para las retransmisiones deportivas. O sea, vamos, pero por ser una persona pues cercana, digamos, al nacionalsocialismo, al Partido Nacional Socialista, pues ha desaparecido de los mapas y es una pena, la verdad, porque como referencia, como técnica, como todo es una cosa importante a nivel histórico, que siempre es lo que es complicado. El tema de la historia, sacarlo del tema político, ¿no? Sí, es doloroso por todo lo que ocurrió y todo lo que hubo detrás de Alemania, que no hay que olvidarlo, porque detrás de todas las batallas, de todas las armas, de todas las cosas, hay un trasfondo político de lo más oscuro de la historia de la humanidad. O sea, claro, exactamente, sí. Es un poco el problema, ¿no? Pero a veces es difícil desligar una cosa de la otra. Sí, es difícil. Es complicado. Sí. Es complicado. Pero bueno. En cuenta, por ejemplo, que esta mujer, Leni Riefenstahl, era una persona que además desarrolló técnicas nuevas de filmación, que fue pionera, ¿no? Y sin embargo, bueno, se utilizan, pero nadie dice, no, esto se lo inventó o eso le ocurrió a esta mujer. Pues mira, para que tú veas. O sea que es fascinante por eso. Como era nazi, pues es lo que tiene. Pues bueno, yo creo que ese tipo de cosas hay que dejarlas a un lado. Bueno, es una labor nuestra de los divulgadores, de la gente pues que hablamos de historia, de contar las cosas, digamos, de una forma más apolítica, que es lo complicado también, ¿no? Sí. Y sobre todo ir un poco en contra de la gente, pues que también hay divulgadores que van en plan, son auténticos, ¿cómo te lo diría? Gente que vomita
las fake news. Parece que cada vez que abren la boca es para soltar una historia y que además normalmente son gente que son populista y que tienen una legión de seguidores que al final pues todo el mundo está intoxicado por cosas que no son de esa manera. Pero bueno, No, y lo que te decía yo antes, el que se dedica a divulgar lo que es historiador tiene que intentar dejar a un lado eso. O al menos intentarlo lo máximo posible, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y los que nos dedicamos a divulgar tenemos que hacer eso, intentar no ser partidistas, aunque a veces cueste, pero bueno, hay que intentarlo. Cuesta, pero es lo que hay. Pues Juanjo, nada, yo qué sé, nos hemos tendido un montón, nos lo hemos pasado la verdad bien, al menos yo. Sí, muy bien, sí. Y nada, pues espero que en un futuro haya otras colaboraciones ya más centradas y en algún tema en concreto. Y nada, yo encantado, la verdad. Nada, cuando tú quieras y nada, pues ya sabes, aquí estoy y... A ver si tengo la oportunidad de coger el AVE y venirme para Madrid. Y aunque sea tapados con máscaras, pues nos echamos... Sí, porque ahora va a estar la cosa bastante complicada. Yo creo que tenemos un año por delante bastante complicado a ese respecto, a nivel social al menos. Sí, yo creo que un año por delante, unos 12 meses bastante complicados. Sí, hasta que no tengamos vacuna, la cosa está más bien jodida. Pues sí. ¿No? Yo también lo creo que va a estar complicado. Así que vamos a tener que ir a la playa con mascarilla y con guantes. Pues sí. Pero bueno. Pues nada, Juanjo, gracias por haber estado aquí. Nada, es que quieres que te digas, que no te puedo decir muchas más cosas. Juanjo, que tiene un blog, que lo pondremos en descripción, que se llama... El Cajón de Grissom. El Cajón de Grissom, que hemos contado además el por qué se llama el Cajón de Grissom. Y que nada, pues que espero eso, lo que te he dicho, espero verte otra vez aquí cuando tú quieras, esta es tu casa. Lo mismo te digo, esta es tu casa, en la casa del Cajón de Grissom. Venga, muy bien. Muy bien, Juanjo. Pues venga, pues muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao.